La sala de cirugía. La primera vez que entré a la sala de cirugía número 7 del Hospital General del IMSS, no sentí nada fuera de lo común. Era una sala igual que las otras, con sus paredes blancas y frías, el olor a desinfectante impregnando cada rincón y la maquinaria que hacía del lugar un escenario preparado para salvar vidas. He sido cirujano durante más de 20 años y he visto más casos de los que puedo recordar, pero lo que pasó en esa sala cambió para siempre mi forma de ver la medicina y, honestamente, mi propia cordura. Aquella noche, teníamos programada una operación complicada. Una mujer de unos 40 años con un tumor en el abdomen que había crecido demasiado rápido. Era una cirugía de alto riesgo, pero no imposible. Mi equipo y yo habíamos revisado todos los detalles, planeado cada movimiento. Todo estaba listo, o al menos eso pensé. Entramos a la sala a las 10 de la noche. No sé por qué decidimos hacerlo tan tarde, pero a veces el hospital demanda horarios extraños. Los quirófanos son lugares extraños por la noche. La calma de los pasillos vacíos contrasta con la tensión y el frenesí controlado que ocurre tras esas puertas dobles. Todo parecía ir normal al principio. La anestesia fue administrada correctamente, los monitores mostraban signos vitales estables. Hicimos la primera incisión y comenzamos a trabajar. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear. No le dimos demasiada importancia al principio. Después de todo, los edificios antiguos como el Hospital General suelen tener problemas eléctricos. Sin embargo, esta vez era diferente. No era un parpadeo intermitente, sino un parpadeo lento, casi deliberado, como si algo estuviera controlándolo. El aire se volvió helado de repente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero intenté ignorarlo. La concentración es vital durante una operación y no podía permitirme distracciones. Pero entonces, un susurro se filtró en mi oído, tan claro como si alguien estuviera a mi lado. No lo hagas. Me quedé helado. Miré a mi alrededor, buscando a quien me había hablado, pero todos estaban concentrados en su labor. Nadie se había movido. El anestesiólogo estaba pendiente del estado de la paciente, la instrumentista me entregaba las herramientas con la precisión de siempre y el residente asistente parecía absorto en el proceso. Pero yo escuché esa voz, estoy seguro de ello. Sonaba como una advertencia, un mandato, pero de una fuente que no podía identificar. Sacudí la cabeza y traté de concentrarme de nuevo. No podía permitir que un truco de mi mente me afectara. Continué con la operación, tratando de ignorar la sensación de que algo estaba muy mal. Cada vez que introducía el bisturí más profundo, las luces parpadeaban con más intensidad, como si fueran un reflejo del estado de la paciente o de algo que no podía ver. De repente, los monitores empezaron a emitir un sonido incesante y perturbador. La frecuencia cardíaca de la paciente estaba cayendo. Mi asistente trató de estabilizarla, pero todo sucedió tan rápido. Los latidos disminuyeron hasta casi desaparecer y luego se detuvieron por completo. Intentamos reanimarla, pero fue inútil. Lo que debía ser una operación complicada pero manejable se convirtió en una muerte inexplicable. Cuando se declaró el fallecimiento, la temperatura de la sala volvió a la normalidad y las luces dejaron de parpadear. Fue como si algo o alguien hubiese abandonado la habitación, dejando tras de sí solo el eco de su presencia. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que algo había sucedido, algo que no se podía explicar con la ciencia médica ni con la lógica. La paciente falleció esa misma noche y la causa de muerte se consignó como complicaciones durante la cirugía. Pero yo sabía que había algo más. Desde aquel día, la sala de cirugía número 7 quedó marcada. Nadie quería operar allí. Los rumores comenzaron a esparcirse por los pasillos del hospital, enfermeras que sentían manos frías tocándolas cuando estaban solas en la sala, médicos que escuchaban murmullos o risas infantiles cuando revisaban los monitores. Lo peor vino semanas después. Un residente nuevo, que no conocía la historia, tuvo que usar la sala porque las demás estaban ocupadas. La operación, una apendicectomía de rutina, se complicó sin razón aparente. El paciente falleció por una hemorragia que no pudimos controlar.
No había razón para esa hemorragia. Era como si los vasos se hubieran roto solos, como si el cuerpo se hubiese rendido por completo. Fue entonces cuando entendí que algo en la sala número 7 estaba mal, algo que no podía ser explicado por la medicina ni por la ciencia. Me puse a investigar, a preguntar a los empleados más antiguos del hospital. Todos parecían evitar hablar del tema, como si mencionar siquiera la sala trajera mala suerte. Sin embargo, una noche, una enfermera anciana se acercó a mí. Me dijo que la sala había sido el lugar de una tragedia muchos años atrás. Según ella, en esa sala, durante una operación similar, una joven madre había fallecido de manera inexplicable. Fue una cirugía de emergencia y el médico a cargo, un cirujano famoso pero arrogante, había sido negligente. Aparentemente, la mujer estaba embarazada y él no lo había sabido hasta que ya era demasiado tarde. La mujer y su bebé murieron en la mesa de operaciones y se decía que desde entonces el espíritu de la madre rondaba la sala, advirtiendo o castigando a quienes entraban allí. Quise no creer en supersticiones, pero cada vez que alguien era asignado a la sala 7, ocurría algo extraño. Hubo un caso donde, justo antes de iniciar una operación, el cirujano tropezó y cayó, cortándose gravemente en el proceso. Otro médico que insistió en operar allí fue encontrado después con la mano temblorosa, incapaz de volver a sostener un bisturí con firmeza. Los pacientes que lograban sobrevivir a una cirugía en esa sala tenían complicaciones inexplicables, desarrollaban infecciones sin causa aparente o simplemente no se recuperaban. Un día, por casualidad o quizás por un deseo inconsciente de enfrentar mi miedo, volví a entrar a la sala número 7. Estaba vacía, en penumbra, esperando a su próxima víctima. Sentí el mismo frío en el aire y el parpadeo de las luces me dio la bienvenida. Me acerqué a la mesa de operaciones, la toqué y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Entonces lo escuché otra vez. No lo hagas. Esa voz, esa misma advertencia. Me retiré rápidamente de la sala, el corazón latiéndome con fuerza. La voz no era de este mundo, eso lo sabía ahora. Lo que fuera que residía en esa sala no quería que nadie más muriera allí, pero a la vez parecía exigir un tributo. Era como si la sala misma, o la entidad que la habitaba, tuviera voluntad propia. Desde entonces, he evitado la sala de cirugía número 7 a toda costa. Le he dicho a mis superiores que está maldita, pero, claro, nadie quiere creer en esas cosas. Sin embargo, es raro que ahora alguien se atreva a operar allí. Cada vez que pasaba por su puerta, sentía que algo me observaba, algo que estaba esperando su oportunidad. Y la voz, esa voz que aún escucho en mis pesadillas, me susurra siempre lo mismo. No lo hagas. Intenté convencerme de que todo fue un producto de mi mente, del estrés acumulado y la tensión de tantos años en el quirófano. Pero entonces, cada cierto tiempo, ocurre algo que me recuerda que no es solo mi imaginación. Un paciente que de repente empeora sin razón en la sala de al lado, un cirujano que siente un miedo inexplicable al entrar. Es como si el espíritu que habita allí, o lo que sea, se alimentara de nuestro miedo y nuestra incertidumbre. He pensado muchas veces en dejar este hospital, en renunciar y buscar un lugar donde pueda trabajar en paz. Pero algo me retiene aquí. Quizás es la culpa, la necesidad de proteger a otros del destino que les espera en la sala número 7. O tal vez, en el fondo, es el deseo de entender qué es lo que realmente ocurrió aquella noche y qué fue lo que me susurró esa voz. Al final, sigo aquí, operando en otras salas, evitando siempre la número 7. Pero cada vez que paso por su puerta, sé que algo me está observando, esperando el momento perfecto para hacerse notar. La sala 7 se ha convertido en una leyenda entre el personal del hospital, un lugar al que solo los nuevos o los más temerarios se atreven a entrar. Y yo, que he vivido la experiencia en carne propia, solo puedo advertirles lo que la voz me susurró aquella primera vez. No lo hagas. Tal vez, solo tal vez, está intentando protegernos de algo peor que la muerte misma. Algo que acecha, que espera y que nunca se irá. El hombre de la capucha.
Trabajo como guardia de seguridad en el Hospital General IMSS desde hace más de una década. He visto de todo, desde el dolor desgarrador de las familias que pierden a un ser querido, hasta las alegrías efímeras de aquellos que salen de aquí curados. La noche en el hospital es distinta. Es fría, silenciosa y, sobre todo, está cargada de una energía que no se siente durante el día. Las luces fluorescentes que iluminan los pasillos proyectan sombras extrañas y cada rincón parece ocultar secretos. A lo largo de los años, me he acostumbrado a esa atmósfera inquietante, pero nunca imaginé que llegaría a experimentar algo tan perturbador como lo que me ocurrió hace unos meses. Era una noche como cualquier otra. La mayoría de los pacientes dormían y los pasillos estaban casi vacíos, salvo por alguna enfermera que pasaba de un cuarto a otro. Caminaba por el ala este, haciendo mi ronda habitual, cuando vi algo que me dejó helado. A lo lejos, por el pasillo principal, un hombre con una capucha negra caminaba lentamente hacia las escaleras. No era común ver a alguien con esa vestimenta a esas horas. Me tensé al instante, pensando que podría tratarse de un intruso, un delincuente quizás. Decidí seguirlo. Aceleré el paso, intentando no perderlo de vista. El hombre avanzó con una tranquilidad perturbadora, sin mirar a su alrededor, como si supiera exactamente a dónde iba. Llegó hasta el final del pasillo y giró a la derecha. Cuando yo llegué a ese punto, solo había un pasillo sin salida. Era imposible. Lo había seguido de cerca, y no había forma de que hubiera desaparecido tan rápido. Miré a mi alrededor, revisé las puertas de las habitaciones cercanas, pero todo estaba en silencio. Una sensación de inquietud se apoderó de mí. Regresé a mi puesto con un mal presentimiento. La imagen del hombre encapuchado no se desvanecía de mi mente. Su forma de moverse, la seguridad con la que se había desplazado por los pasillos, había algo en el que no encajaba. Al día siguiente, escuché un rumor entre las enfermeras. Decían que un paciente había muerto esa noche en circunstancias misteriosas. El hombre estaba en la habitación 312, justo en la zona donde había visto desaparecer al encapuchado. No había ninguna razón aparente para su muerte, simplemente dejó de respirar, como si algo le hubiera arrebatado la vida de golpe. Este incidente fue solo el comienzo de una serie de eventos que me hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre el hospital. No podía dejar de pensar en el hombre de la capucha y en cómo había desaparecido en un pasillo sin salida. Pregunté a mis compañeros de seguridad si habían visto algo esa noche, pero todos negaron haber visto algo fuera de lo común. Incluso revisamos las cámaras de seguridad, pero el video de esa zona estaba distorsionado, como si algo hubiera interferido con la señal. Las semanas siguientes, el hospital se sumió en un ambiente aún más opresivo. Las enfermeras comenzaron a hablar en voz baja sobre sombras que veían de reojo y susurros que escuchaban en los pasillos vacíos. Algunos pacientes, especialmente los que estaban más graves, empezaron a tener pesadillas terribles, gritando en medio de la noche. Había algo oscuro acechando en los rincones del hospital, algo que no podía ser explicado por la razón o la ciencia. Una noche, mientras hacía mi ronda, sentí una presencia detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Aceleré el paso, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué al pasillo donde había visto al hombre por primera vez, el aire se volvió denso, pesado, como si algo invisible me envolviera. Entonces, escuché un susurro. Era apenas audible, pero lo suficientemente claro como para erizarme la piel. «Ayúdame», decía. Miré a mi alrededor, intentando encontrar la fuente de esa voz, pero estaba solo. Una sensación de pánico se apoderó de mí, y corrí de regreso a mi puesto, sin atreverme a mirar atrás. Al día siguiente, otro paciente murió en circunstancias extrañas. Esta vez, una mujer joven que había ingresado por una operación rutinaria. Su corazón simplemente se detuvo, sin razón aparente. Nadie podía explicar qué había pasado. Los médicos estaban desconcertados, y el personal comenzaba a hablar sobre una maldición. Fue entonces cuando supe que tenía que averiguar qué estaba pasando. Hablé con una enfermera veterana, la más antigua del hospital. Al principio, se mostró reacia a hablar,
pero después de insistir, finalmente me contó una historia que me heló la sangre. Hace muchos años, cuando el hospital apenas se había inaugurado, hubo un incidente en el ala donde ahora estaban ocurriendo las muertes. Un hombre fue traído de urgencia después de un accidente, pero los médicos no pudieron salvarlo. Lo extraño fue que, antes de morir, el hombre había pedido hablar con el director del hospital. Cuando el director llegó, el hombre, con sus últimas fuerzas, lo maldijo, culpándolo de su muerte. Nadie sabía exactamente por qué, pero desde entonces había rumores de apariciones y sucesos inexplicables en esa zona del hospital. No pude evitar recordar al hombre con la capucha. ¿Era posible que fuera el espíritu del hombre que había muerto? ¿Estaba cumpliendo su maldición? Decidí investigar más a fondo, revisar los registros antiguos del hospital para encontrar alguna pista sobre lo ocurrido. Pasé noches enteras revisando documentos polvorientos, pero no encontré nada sobre el incidente del hombre maldito. Era como si alguien hubiera borrado deliberadamente cualquier rastro de lo sucedido. Las muertes continuaron. Cada vez que veía al hombre con la capucha, alguien moría poco después. Era como si él fuera un presagio de la muerte, una sombra oscura que acechaba a los pacientes más vulnerables. Intenté hablar con los médicos, con el personal de seguridad, pero todos me tomaron por loco. Decían que estaba imaginando cosas, que las muertes eran coincidencias, pero yo sabía que no era así. Sabía que había algo más, algo que no podíamos ver ni entender. Una noche, mientras hacía mi ronda, lo vi de nuevo. Esta vez, estaba parado al final del pasillo, mirándome. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada fija en mí. Mi corazón latía con fuerza, pero decidí enfrentarlo. Avancé hacia él, paso a paso, sin apartar la vista. Pero cuando estaba a solo unos metros de distancia, desapareció. Me quedé allí, solo, con el eco de mi respiración resonando en el pasillo vacío. Esa misma noche, un niño murió en la habitación 309. Esta vez, no había sido un paciente enfermo ni alguien que estaba en riesgo. Era un niño que había ingresado por una fractura en el brazo. Todo estaba bien, y de repente, su corazón se detuvo. Fue entonces cuando comprendí que el hombre de la capucha no tenía un patrón. No buscaba a los más débiles o a los que estaban al borde de la muerte. Podía llevarse a cualquiera, en cualquier momento. Comencé a perder la noción del tiempo. Las noches se hicieron interminables y el miedo se convirtió en mi compañero constante. Me atormentaba la idea de que el próximo podría ser yo. Sabía demasiado, había visto demasiado. Y el hombre de la capucha, o lo que fuera, no quería ser descubierto. Una madrugada, mientras revisaba los monitores de seguridad, vi algo que me dejó sin aliento. En una de las cámaras, la que apuntaba al pasillo principal, el hombre con la capucha estaba parado frente a una habitación. No se movía, solo miraba fijamente la puerta. Mi corazón se aceleró al ver el número de la habitación, 312, la misma donde había muerto el primer paciente. Salí corriendo hacia allí, mi linterna en la mano temblorosa. Cuando llegué, el pasillo estaba vacío. La puerta de la habitación 312 estaba entreabierta y una corriente fría emanaba de su interior. Entré lentamente, mi linterna iluminando la oscuridad. La cama estaba vacía, pero había algo en el aire, una sensación de tristeza profunda, de desesperación. Sentí que no estaba solo, que algo me observaba. De repente, la puerta se cerró de golpe y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Mi linterna parpadeó y se apagó. Intenté abrir la puerta, pero no se movía. Estaba atrapado. Entonces, lo sentí. Una presencia detrás de mí, tan cerca que podía sentir su aliento en mi nuca. Quise gritar, pero mi voz no salió. Una mano fría se posó en mi hombro y un susurro helado llenó el aire. «Te estaba esperando», dijo. El pánico se apoderó de mí. Me giré bruscamente, esperando ver al hombre con la capucha, pero no había nadie. La puerta se abrió de golpe y caí al suelo del pasillo. Me levanté, jadeando, y corrí sin mirar atrás, dejando la habitación 312 y su oscuridad detrás de mí.
Desde esa noche, no he vuelto a ver al hombre con la capucha. Pero el hospital no ha vuelto a ser el mismo para mí. Sigo haciendo mis rondas, pero siempre con el temor de que aparezca de nuevo. Las muertes han cesado, al menos por ahora, pero sé que es solo cuestión de tiempo. Porque hay cosas en este mundo que no podemos comprender, cosas que acechan en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Y cuando la noche cae sobre el hospital, siento su presencia. Está allí, observando, esperando. Porque esto no ha terminado. Solo ha comenzado. El médico maldito. Era el año 1992 cuando comencé a trabajar como interno en el Hospital General del IMSS, un lugar que, a pesar de su apariencia moderna, tenía una energía extraña, una especie de tensión que recorría los pasillos y las salas de espera. Había historias que circulaban entre el personal, rumores sobre sucesos extraños y apariciones, pero las tomaba como parte del folclore hospitalario, historias inventadas por personal cansado para añadir un poco de misterio a las largas noches de guardia. Una de las historias que más me inquietaba era la del doctor Hernández, un cirujano de renombre. Se decía que tenía un don casi sobrenatural para salvar a pacientes que otros consideraban casos perdidos. A veces, sus éxitos eran tan inesperados que comenzaron a surgir rumores sobre cómo lo lograba. Había murmullos sobre pactos oscuros, sobre rituales a altas horas de la madrugada en la sala de operaciones. Yo siempre me consideré escéptico, un hombre de ciencia, pero había algo en esos relatos que se me quedaba pegado, como un resquicio de duda en el fondo de mi mente. Una noche de guardia, mientras revisaba expedientes en la sala de descanso, escuché pasos en el pasillo. Eran pasadas las 3 de la mañana, y a esa hora, el hospital tenía un aire casi sobrenatural, como si fuera una entidad viva, respirando en la oscuridad. Me levanté y asomé la cabeza por la puerta. Vi una figura que se deslizaba en dirección al quirófano, y me quedé helado al reconocer al doctor Hernández. Algo en su caminar, en la forma en que sus pies apenas tocaban el suelo, me llenó de una aprensión que no supe explicar. Decidí seguirlo, más por curiosidad que por otra cosa. Caminé tras él por el pasillo, manteniendo una distancia segura. Lo vi entrar en la sala de operaciones número 3, una de las más antiguas del hospital y que casi nunca se usaba. Me acerqué a la puerta y la empujé lentamente, dejando apenas una rendija para ver lo que pasaba dentro. El doctor Hernández estaba allí, de pie en el centro de la sala, rodeado por la penumbra. No había encendido las luces, la única iluminación provenía del resplandor verdoso de los monitores apagados. Estaba murmurando, y aunque no podía entender lo que decía, el tono de su voz me heló la sangre. No hablaba como un hombre, sino como alguien en trance, como si estuviera recitando una letanía antigua. Entonces, lo vi. Por un momento, juraría que una sombra, algo amorfo y oscuro, se materializó detrás de él. Fue tan rápido que pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero el miedo que sentí era real. En ese instante, el doctor Hernández se giró hacia mí. No sé cómo supo que estaba allí, yo no había hecho ningún ruido. Sus ojos se encontraron con los míos, y lo que vi me dejó sin aliento. No eran los ojos de un hombre. Eran profundos, oscuros, como pozos sin fondo que parecían absorber la luz a su alrededor. Sentí que algo me tiraba hacia adelante, una fuerza invisible que quería arrastrarme hacia esa negrura infinita. Con un esfuerzo que me drenó por completo, aparté la mirada y me retiré rápidamente de la puerta, volviendo a la sala de descanso con el corazón martillándome en el pecho. No pude dormir el resto de la noche. No podía dejar de pensar en lo que había visto o en lo que creía haber visto. Me convencí a mí mismo de que solo había sido una alucinación, el resultado del cansancio y las historias que circulaban por el hospital. Sin embargo, la sensación de inquietud no se fue. Durante los días siguientes, evité al doctor Hernández tanto como pude, pero no pude evitar notar que algo había cambiado en él. Parecía más pálido, más distante. Había un rumor entre el personal de que había perdido a un paciente en la mesa de operaciones, algo que rara vez le ocurría. Unos días después, el hospital se despertó con una noticia perturbadora.
El doctor Hernández había sido encontrado muerto en su casa. No había signos de violencia, ninguna causa aparente. Simplemente, su corazón se había detenido. Algunos decían que fue un infarto fulminante, pero yo no estaba tan seguro. Sentí una mezcla de alivio y terror, como si una amenaza invisible hubiera sido eliminada, pero dejándome con más preguntas que respuestas. Con el tiempo, la historia del doctor Hernández se convirtió en una de esas leyendas que circulan entre el personal del hospital. La mayoría la consideraba una simple anécdota espeluznante, algo para contar en las noches de guardia. Pero yo sabía que había algo más. Había algo en esos ojos inhumanos que no podía olvidar, una mirada que me perseguía en sueños. Volví a mi rutina, intentando dejar atrás lo ocurrido, pero el hospital no me dejaba olvidar. Había noches en que, mientras caminaba por los pasillos, sentía una presencia detrás de mí. Una sombra que se deslizaba por el rabillo del ojo, desapareciendo cuando me giraba. A veces, cuando pasaba frente a la sala de operaciones número 3, tenía la sensación de que algo me observaba desde dentro, algo que esperaba pacientemente en la oscuridad. Una madrugada, mientras terminaba mi ronda, me encontré de nuevo frente a la sala número 3. La puerta estaba entreabierta, lo cual era extraño, ya que siempre se mantenía cerrada cuando no estaba en uso. Sentí una punzada de miedo, pero también una extraña compulsión. No sé qué me impulsó a entrar, quizá una necesidad de enfrentar mis propios miedos, de comprobar que no había nada allí. La sala estaba vacía, como debía estar. Sin embargo, el aire era denso, pesado, como si estuviera cargado de electricidad. Me acerqué a la mesa de operaciones y fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, casi imperceptible, como el eco de una voz que no pertenecía a este mundo. «Ayúdame», decía. Retrocedí, mi mente luchando por comprender lo que estaba pasando. No había nadie allí, lo sabía, pero la voz se hacía más clara, más insistente. «Ayúdame». Quise correr, salir de allí, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en una especie de trance, incapaz de apartar la vista de la mesa de operaciones. Fue entonces cuando la vi. Una figura, apenas visible, como una sombra que se alzaba del suelo. Tenía la forma de un hombre, pero carecía de rasgos, como un vacío en la realidad. Se inclinó hacia mí, y aunque no tenía rostro, sentí una mirada fija, penetrante, que me atravesaba el alma. Me atrapó, susurró la voz, resonando en mi cabeza como un eco lejano. El pacto, no puedo salir. En ese momento, entendí. No era el doctor Hernández quien había hecho un pacto, él era la víctima, un peón en un juego más oscuro de lo que podía imaginar. Algo lo había atrapado, algo que aún estaba allí, esperando a la siguiente alma incauta que se atreviera a cruzar su camino. No recuerdo cómo salí de la sala. Todo es un borrón en mi memoria, una confusión de terror y desesperación. Cuando volví en mí, estaba en la sala de descanso, temblando, con el sabor metálico del miedo en la boca. Intenté contarle a alguien, buscar ayuda, pero ¿quién me creería? ¿Quién podría entender lo que había visto, lo que había sentido? Los días siguientes pasaron en una neblina. Evité la sala número 3 como si mi vida dependiera de ello. Me aferré a la rutina, a las tareas diarias, intentando convencerse de que todo había sido una alucinación, un producto de mi mente agotada. Pero en el fondo, sabía la verdad. Algo oscuro habitaba en ese hospital, algo que había atrapado al doctor Hernández y que ahora buscaba una nueva víctima. Finalmente, terminé mi rotación en el Hospital General y me trasladé a otro centro. Dejé atrás esos pasillos sombríos, esa atmósfera cargada de secretos y sombras. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado. Cada vez que paso por un hospital, siento un escalofrío recorrer mi espalda. La historia del doctor Hernández se convirtió en un fantasma que me acompañó por el resto de mi vida, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Quizá fueron solo coincidencias, producto de mi mente sugestionada, o tal vez hay algo más, algo que habita en los rincones oscuros de lugares como el Hospital General. No lo sé. Lo único que sé es que a veces, cuando cierro los ojos,
Todavía veo esos ojos inhumanos mirándome, recordándome que hay puertas que es mejor no abrir, y sombras que es mejor no despertar. El paciente desaparecido. Era el año 2005 y yo trabajaba como enfermero en el Hospital General del IMSS, un edificio con años de historia y, según decían algunos, muchos secretos enterrados en sus pasillos. Mi turno solía ser de noche, cuando los pasillos se vaciaban de las prisas diurnas y se llenaban de una calma inquietante. Fue en ese ambiente donde se desarrolló una de las experiencias más perturbadoras de mi vida, algo que a veces prefiero creer que solo fue un mal sueño, aunque sé que fue real. Todo comenzó cuando ingresaron a un paciente en una de las habitaciones aisladas del hospital. La gente que trabaja en hospitales sabe que las habitaciones aisladas no se usan para cualquier caso, son para pacientes que requieren un control estricto, por razones médicas o de seguridad. No había mucha información sobre él, ni siquiera un nombre. Solo llegó acompañado de 2 personas que se identificaron como empleados de una institución gubernamental. Traían documentos firmados y todo parecía en regla, aunque había algo que no cuadraba. La habitación donde lo internaron era la 712, un lugar apartado, casi siempre vacío, y al que muchos evitaban acercarse por la reputación que tenía. Durante las primeras noches, lo único que sabíamos de él era que no hablaba y que no permitía que nadie se acercara demasiado. Se la pasaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad del patio trasero. Su rostro siempre permanecía en las sombras, de alguna forma evitaba la luz de los fluorescentes. Los otros enfermeros y yo intentábamos interactuar con él, al menos para tomarle las constantes vitales, pero siempre reaccionaba con una mirada fría y fija, una mirada que atravesaba hasta lo más profundo del alma. Lo más extraño de todo eran los gritos. A partir de la tercera noche, cada madrugada se escuchaban gritos desgarradores que provenían de la habitación 712. Eran gritos que no parecían de este mundo, llenos de un dolor y un terror que erizaban la piel. Varias veces intentamos entrar durante esos episodios, pero cada vez que lo hacíamos, él estaba en completo silencio, observándonos desde la penumbra, como si nunca hubiera gritado. Algunos compañeros empezaron a murmurar sobre lo que podía estar pasando, teorías que iban desde una enfermedad mental hasta algo más siniestro. Las noches pasaban y los gritos se hacían más intensos. Comenzamos a recibir quejas de los otros pacientes. Algunos decían que esos gritos no eran solo ruidos, sino llamados. Una paciente anciana del piso de abajo aseguraba que, cada vez que los escuchaba, alguien susurraba su nombre junto con los gritos. Los médicos intentaron sedarla, pero ella seguía insistiendo en que el hombre de la habitación 712 estaba buscando a alguien, llamándolos uno por uno. Nadie la tomó en serio, pero cada vez eran más los que empezaban a evitar la 7ª planta del hospital. Una noche, decidí quedarme en el pasillo frente a la habitación 712. Algo en mi interior me decía que tenía que saber qué estaba pasando, que no podía seguir ignorándolo. Me armé de valor y me senté en una silla justo al lado de la puerta. Las primeras horas pasaron sin novedad, se escuchaban los sonidos típicos del hospital, el pitido de las máquinas, pasos lejanos y ocasionales murmullos. Sin embargo, alrededor de las 3 de la madrugada, un frío helado recorrió el pasillo. Fue entonces cuando los gritos comenzaron de nuevo. No puedo describir lo que sentí al escuchar esos gritos tan de cerca. Era como si cada grito estuviera cargado de una angustia milenaria, de un sufrimiento que iba más allá de lo humano. Me levanté, temblando, y decidí entrar. Pero cuando giré la perilla, los gritos cesaron abruptamente. Abrí la puerta y me encontré con la misma imagen de siempre, el paciente de pie junto a la ventana, su figura apenas visible en la penumbra. Avancé con cautela, intentando entablar algún tipo de comunicación. ¿Estás bien?, pregunté, aunque sabía que era una pregunta inútil. El paciente no se movió, ni siquiera parpadeó. Algo en mí me decía que no estaba solo en esa habitación, que había algo más, algo que no podía ver. Sentí una presencia, algo pesado en el aire, como si cientos de ojos invisibles me estuvieran observando. Me acerqué un poco más, y fue entonces cuando noté un detalle que me heló la sangre: el paciente no tenía reflejo en la ventana.
Retrocedí, tratando de mantener la calma. Decidí salir de la habitación, pero al darme la vuelta, algo invisible me sujetó por el brazo. Fue un segundo, una sensación fugaz pero real, como si una mano fría me hubiese detenido. Logré zafarme y salir corriendo. No le conté a nadie lo que había pasado. Sentía que nadie me creería, que pensarían que había sido víctima de mi imaginación. Las noches siguientes los gritos continuaron, pero esa última noche los gritos fueron diferentes. No eran los habituales lamentos de dolor, sino algo más parecido a palabras, aunque no en un idioma que pudiera reconocer. Los sonidos eran guturales, casi inhumanos. Todos en el hospital estaban aterrados. Los médicos discutían si debían transferir al paciente a una institución psiquiátrica, pero no había manera de hacerlo sin la aprobación de la misteriosa entidad que lo había traído. La última noche, los gritos cesaron abruptamente. Un silencio mortal se apoderó del hospital. Esa madrugada, la enfermera encargada de la vigilancia de la planta me llamó, pálida como un papel. La habitación 712 está vacía, dijo con un hilo de voz. No lo podía creer. Subí corriendo y, efectivamente, la habitación estaba vacía. No había señales de que alguien hubiera estado allí. La cama estaba hecha, la ventana cerrada, y lo más inquietante de todo, no había registros del paciente en los sistemas del hospital. Revisamos las cámaras de seguridad, pero no mostraban nada extraño. Era como si el paciente nunca hubiera existido. Las pocas personas que sabían de su ingreso se mostraron confundidas. Nadie tenía respuestas y la administración del hospital decidió no hacer preguntas. Los documentos con los que había sido admitido habían desaparecido, y los 2 hombres que lo trajeron nunca volvieron. Era como si todo hubiera sido un mal sueño, una alucinación compartida entre los que trabajábamos en ese hospital. Durante semanas, los gritos siguieron resonando en mi mente, incluso cuando sabía que no había nadie en la habitación 712. Algunos compañeros comenzaron a renunciar, incapaces de soportar la atmósfera que se había creado. Otros, como yo, decidimos quedarnos, aunque siempre con la sensación de que algo había quedado sin resolver. La habitación 712 fue clausurada, y el hospital volvió a su rutina, aunque una sombra parecía haberse asentado sobre él, algo que todos sentíamos pero nadie se atrevía a mencionar. Los rumores sobre lo que ocurrió en esos días se fueron desvaneciendo con el tiempo, aunque de vez en cuando alguna nueva historia emergía, historias de pacientes que desaparecían, de gritos en la noche, de presencias invisibles. Yo intenté seguir con mi vida, pero algo en mí cambió para siempre. A veces me pregunto si aquel hombre era realmente humano, si lo que escuchamos fueron solo gritos de dolor o un llamado a algo más profundo, algo que todavía ronda por los pasillos del hospital, esperando ser descubierto. Nunca volví a entrar a la habitación 712. Se convirtió en un lugar prohibido, no por órdenes oficiales, sino por un miedo instintivo que todos compartíamos. Nadie quería acercarse, nadie quería saber más de lo que ya sabía. El hospital siguió funcionando, pero cada vez que pasaba por el pasillo donde estaba esa habitación, sentía una presencia, una sensación de que algo nos observaba desde las sombras. No lo hablé con nadie, pero sé que otros también lo sentían. A veces, de noche, aún puedo escuchar los gritos, aunque ya no provengan de la habitación 712. Ahora los llevo conmigo, una marca invisible de un encuentro con lo inexplicable, un recordatorio de que hay cosas que es mejor no entender. El paciente sin nombre. Era el año 2010, y yo trabajaba como enfermero en el Hospital General del IMSS. Hacía ya varios años que me había acostumbrado a las largas guardias, al agotamiento constante y a la necesidad de aislar las emociones para poder afrontar la realidad de trabajar en un lugar donde la muerte es una visitante frecuente. Sin embargo, lo que ocurrió esa noche cambió mi vida para siempre, dejándome con una sensación de desasosiego que aún hoy no logro explicar. Era una guardia como cualquier otra, o al menos así lo parecía al inicio. Recuerdo que eran cerca de las 10 de la noche cuando llegó un paciente que nadie sabía de dónde había salido. La ambulancia lo había dejado en urgencias, sin identificación, sin algún acompañante que pudiera dar alguna información.
Nadie sabía su nombre, su procedencia o cómo había llegado a la ciudad. Los paramédicos que lo llevaron dijeron que lo habían encontrado en una carretera secundaria, solo y de pie, con la mirada fija en el horizonte, como si esperara a algo o a alguien. Cuando ingresó al hospital, el paciente no emitía sonido alguno. No hablaba, no reaccionaba a ningún estímulo. Simplemente se quedaba quieto, mirando al techo con una expresión vacía, como si ya no estuviera allí en cuerpo y alma. Le asignamos una cama en la sala de observación, mientras intentábamos obtener alguna señal de vida más allá de su simple respiración. A lo largo de la noche, los médicos le hicieron todas las pruebas necesarias, pero no encontraron nada físicamente anormal. Sin embargo, su pulso era débil, casi imperceptible. Lo más perturbador era su mirada. No importa cuánto tiempo pasara, él seguía mirando fijamente al techo, con unos ojos tan oscuros que parecían absorber la poca luz que había en la habitación. Era como si su conciencia estuviera atrapada en un lugar muy lejano, en un rincón donde el tiempo no existía. Los pocos pacientes que compartían la sala con él comenzaron a inquietarse. Algunos pidieron que lo trasladaran porque decían que sentían una presencia extraña, una sensación de que algo en él no estaba bien. Esa noche, yo estaba encargado de la ronda nocturna. Después de haber revisado a los pacientes habituales, me dirigí a la sala donde estaba el hombre sin nombre. A medida que me acercaba, un frío inexplicable recorrió mi espalda. El pasillo que conducía a esa sección del hospital parecía haberse vuelto más oscuro de lo normal. Las luces fluorescentes titilaban intermitentemente, algo que solía suceder, pero que en ese momento me pareció ominoso. Al llegar a la puerta de la sala, me detuve. Pude escuchar un murmullo, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Empujé la puerta con cautela y entré. Todos los pacientes dormían, excepto él. Seguía despierto, mirando el techo con esos ojos vacíos. El murmullo cesó en cuanto entré. Me acerqué lentamente, sintiendo que algo en el aire había cambiado, como si la atmósfera se hubiera vuelto más densa, más pesada. Le tomé el pulso, aún estaba débil, pero constante. Al parecer no había cambiado nada desde la última vez que lo había revisado. Sin embargo, cuando retiré mi mano, sentí un leve temblor en la suya, un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para hacerme retroceder. Me quedé mirándolo por unos minutos, esperando alguna otra señal, pero no ocurrió nada más. Decidí continuar con mi ronda, pero cuando estaba a punto de salir de la habitación, escuché un susurro que heló mi sangre. Fue apenas un murmullo, un roce de palabras inaudibles que parecían provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me giré instintivamente hacia el paciente, pero él seguía igual, inmóvil, con la mirada fija en el techo. Sacudí la cabeza, tratando de sacudir también la sensación de incomodidad que se había instalado en mi pecho, y continué con mi trabajo. A lo largo de la noche, no pude quitarme de la mente esos ojos oscuros, esa mirada que parecía atravesar cualquier cosa y llegar a un lugar que nosotros no podíamos ver. Cerca de las 2 de la mañana, algo me obligó a regresar a la sala de observación. No sé si fue una corazonada o una sensación de que algo no estaba bien. Lo que encontré allí me dejó paralizado. La cama del paciente estaba vacía. Las sábanas, que antes estaban cubriendo su cuerpo, yacían en el suelo, como si hubieran sido arrancadas de golpe. Lo busqué por todas partes, pensando que tal vez, contra todo pronóstico, había logrado levantarse y salir de la habitación. Pero eso era imposible, pues la puerta estaba cerrada, y yo tenía la única llave. El pánico comenzó a instalarse en mi interior. Avisé al resto del personal y comenzamos una búsqueda por todo el hospital. Nadie lo había visto salir, ninguna cámara había registrado su paso. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Pasamos horas revisando cada rincón, pero no había rastro alguno de él. Finalmente, a falta de respuestas, reportamos su desaparición a las autoridades, aunque sin saber realmente cómo explicar lo que había sucedido. Lo más inquietante fue lo que ocurrió después. 2 noches más tarde, cuando creí que el episodio ya estaba quedando atrás, fui a la morgue a entregar unos documentos. Cuando entré, sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
Era la misma sensación de pesadez y frialdad que había sentido la noche en que desapareció. La morgue estaba en silencio, un silencio denso que hacía que el simple sonido de mi respiración pareciera un estruendo. Al acercarme a uno de los compartimientos donde se guardan los cuerpos, noté algo extraño. La puerta de uno de los compartimientos estaba entreabierta. Me acerqué con cautela, intentando recordar si alguno de mis compañeros había dejado algo pendiente allí. Cuando la abrí por completo, me encontré con un cuerpo envuelto en una sábana blanca. Sentí como la sangre se me helaba al reconocer el rostro del paciente sin nombre. Sus ojos seguían abiertos, pero ahora no miraban al techo. Miraban directamente hacia mí, con una expresión que jamás podré olvidar, una mezcla de desesperación y algo más, algo que no sé cómo describir. Cerré el compartimiento de golpe y retrocedí. Sentí como si el aire se hubiera vuelto más pesado, como si una presencia invisible llenara el espacio. Salí de la morgue lo más rápido que pude, sintiendo que algo me seguía, aunque al voltear no había nadie. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de sus ojos vacíos y la inexplicable desaparición y reaparición del cuerpo se mezclaban en mi mente en una espiral de terror. Al día siguiente, cuando conté lo sucedido a mis compañeros, nadie me creyó. Dijeron que debía haber sido un error, que seguramente estaba cansado y confundido. Pero yo sabía lo que había visto. Aún así, el cuerpo volvió a desaparecer. Cuando regresé a la morgue más tarde para mostrarles a los demás, el compartimiento estaba vacío, como si nunca hubiera habido un cuerpo allí. Con el paso del tiempo, el recuerdo de esa noche se convirtió en una especie de leyenda entre el personal del hospital. Algunos dicen que, en las noches más silenciosas, se puede escuchar el sonido de pasos en los pasillos, o un murmullo bajo y distante, como si alguien estuviera tratando de comunicarse desde el otro lado. Nadie ha podido explicar lo que realmente ocurrió con el paciente sin nombre, pero muchos de los que trabajamos allí sabemos que algo cambió después de esa noche. Desde entonces, cuando me toca hacer la ronda nocturna, evito pasar cerca de la sala de observación donde él estuvo. Y siempre que entro a la morgue, siento la misma opresiva presencia, como si algo o alguien me estuviera observando desde las sombras. He intentado darle sentido a lo que viví, pero es algo que va más allá de cualquier explicación lógica. Solo sé que, de alguna manera, ese paciente sigue presente en el hospital. Quizás esperando, quizás buscando algo o a alguien que nunca llegará. Y cada vez que paso por esos pasillos en penumbra, siento que en cualquier momento, al voltear, me encontraré con esos ojos vacíos, observándome desde el otro lado de la realidad. La habitación 332. Era el año 1998 cuando sucedió esto. Yo era un joven enfermero, recién ingresado al turno nocturno del Hospital General del IMSS. Para mí, aquel lugar era un laberinto de pasillos interminables, habitaciones llenas de ecos y sombras, y una extraña sensación de estar siempre bajo una luz tenue, incluso durante el día. El hospital tenía una reputación de ser un lugar donde ocurrían cosas extrañas, pero yo nunca fui de los que creen en fantasmas ni en lo sobrenatural. Para mí, solo eran cuentos de pasillo, historias que se contaban para pasar el tiempo y asustar a los nuevos. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana, las horas en las que el hospital se convertía en un reino de sombras. El personal era mínimo y el silencio, apenas interrumpido por el pitido ocasional de un monitor cardíaco o el ruido de una camilla que se arrastraba por los pasillos. Había una habitación en particular que siempre me causaba inquietud, la 332. Estaba al final del pasillo del tercer piso, justo en una esquina donde la luz de los fluorescentes parpadeaba de vez en cuando, como si hubiera algo que intentara interferir con la electricidad. El paciente de esa habitación, un hombre de unos 70 años, había sido ingresado hacía semanas. Había perdido la capacidad de hablar coherentemente, pero repetía una cosa con insistencia: quería ver a su hija. Según los registros, su hija había muerto hacía 5 años en un accidente automovilístico. La tragedia lo había destrozado mentalmente y desde entonces había estado entrando y saliendo del hospital por diversas complicaciones.
Cada noche, sin falta, preguntaba por su hija, como si esperara que en algún momento apareciera por la puerta. Aquella noche en particular, la del 12 de diciembre, recuerdo que hacía más frío de lo habitual. El viento golpeaba las ventanas del hospital y hacía un ruido que me ponía los pelos de punta. Hacía mi ronda habitual, recorriendo los pasillos, verificando a los pacientes y asegurándome de que todo estuviera en orden. Cuando llegué al tercer piso, algo me hizo detenerme antes de llegar a la habitación 332. Era un escalofrío, una sensación de que algo no estaba bien. No podía escuchar nada del interior, ni el habitual murmullo del paciente hablando solo, ni el sonido del monitor cardíaco. Abrí la puerta con cuidado, y lo que vi me dejó helado. Junto a la cama del paciente había una niña pequeña sentada. Llevaba un vestido blanco, descolorido, como si hubiera sido de otra época. Tenía el cabello oscuro y largo, y estaba peinada con 2 coletas. Lo que más me impactó fue la expresión de su rostro, una mezcla de tristeza y serenidad que no correspondía a la de una niña. La piel se me erizó al instante, porque sabía que no había ningún niño ingresado en el hospital esa noche. De hecho, la planta de pediatría estaba en otro edificio. La niña giró lentamente la cabeza hacia mí y me miró con unos ojos que parecían atravesarme. Era como si pudiera ver más allá de lo físico, como si estuviera observando directamente mi alma. Sonrió, pero no fue una sonrisa alegre, era una mueca fría, casi inhumana. Mi cuerpo se quedó paralizado por unos segundos, incapaz de reaccionar. Quise gritar, pero no pude. Todo lo que salió de mi garganta fue un susurro ahogado. Entonces, ante mis ojos, la niña comenzó a desvanecerse, como si fuera humo disolviéndose en el aire. En cuestión de segundos, no quedó rastro de ella. Me acerqué al paciente, que estaba despierto pero inmóvil. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el lugar donde había estado la niña. No decía nada, pero sus labios temblaban. Quise decirle algo, tal vez preguntarle si también había visto a la niña, pero no pude. Mi mente estaba llena de preguntas y miedo. Salí de la habitación casi corriendo, el corazón me latía a 1000 por hora. Fui directamente a la estación de enfermería, donde intenté recuperar la compostura. Pensé en llamar a algún médico o al guardia de seguridad, pero me detuve. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué había visto a una niña fantasma junto a la cama de un paciente? Me tomarían por loco o peor aún, podrían pensar que no estaba apto para trabajar. Durante el resto de la noche, evité pasar por el pasillo de la habitación 332. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Traté de convencerme de que había sido una alucinación, tal vez producto del cansancio, del estrés, de las historias que siempre circulaban entre el personal. Pero en el fondo sabía que no era así. La claridad con la que había visto a la niña y la sensación de vacío que dejó cuando desapareció eran demasiado reales como para ser un simple producto de mi imaginación. A la mañana siguiente, al terminar mi turno, pasé por la estación de enfermería para entregar mi informe. Me encontré con la enfermera del turno de día, una mujer mayor con muchos años de experiencia en el hospital. Decidí preguntarle, con la mayor casualidad posible, si había escuchado algo sobre la habitación 332. Me miró con una expresión extraña, como si no quisiera hablar del tema. Es mejor que no te metas en esas cosas, me dijo en voz baja. Hay historias sobre esa habitación, historias antiguas. Pero te recomiendo que no les prestes atención. Este hospital ya tiene suficiente con lo que pasa en la vida real como para preocuparnos por lo que viene del otro lado. No insistí, pero sus palabras se quedaron conmigo. ¿Qué significaba lo que viene del otro lado? ¿Había más personas que habían visto lo que yo vi? Los siguientes días fueron relativamente tranquilos. Me forcé a seguir mi rutina y a no pensar en la niña ni en lo que había ocurrido. Sin embargo, cada vez que pasaba por el pasillo del tercer piso, sentía una presencia, como si alguien me observara desde la habitación 332. El paciente seguía allí, aunque parecía estar empeorando. Cada noche, su voz se hacía más débil, hasta que finalmente dejó de pedir por su hija. La última vez que lo vi, parecía estar en paz, con una expresión de alivio en su rostro. Esa misma noche,
murió. Fui uno de los primeros en enterarme, ya que fui yo quien encontró su cuerpo sin vida durante mi ronda. No había ninguna señal de sufrimiento, solo una quietud que llenaba la habitación. Mientras esperaba a que llegaran los del servicio funerario, me quedé junto a la cama, observando su rostro. Había algo diferente en él, algo que me decía que, de alguna manera, había encontrado lo que buscaba. Fue entonces cuando volví a sentir ese escalofrío, esa sensación de que no estaba solo. No miré alrededor, no necesitaba hacerlo. Sabía que, de alguna forma, la niña estaba allí, despidiéndose de su padre. Después de ese incidente, pedí un cambio de turno. No volví a trabajar en el turno nocturno del hospital y evité siempre que pude el tercer piso. Las historias continuaron y otros enfermeros comenzaron a hablar de cosas extrañas que ocurrían en la habitación 332, pero nunca mencioné lo que vi. No quería ser parte de esas historias, no quería darle más poder a lo que fuera que habitaba ese lugar. Con el tiempo, intenté olvidar lo ocurrido, convencerme de que todo fue una ilusión. Pero, incluso ahora, cada vez que paso cerca del hospital, miro hacia las ventanas del tercer piso y, por un breve momento, siento que alguien me observa. No sé quién o qué es, pero sé que lo que vi aquella noche fue real. Y sé que, en el Hospital General del IMSS, hay cosas que no pertenecen a este mundo, cosas que se quedan atrapadas entre las paredes, esperando ser vistas por alguien que, como yo, cometa el error de mirar demasiado de cerca. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.